Bueno, quisiera comenzar agradeciendo a la Academia de Cirugía por este gran honor, esta invitación, y además quiero agradecer a mis compañeros precedentes porque creo que me han ayudado muchísimo a poner en contexto el verdadero sentido de esta presentación. Si bien el título original era Cirugía fetal, una realidad, yo tenía dos tendencias para tratar de modificar este título. Una es Cirugía fetal, una realidad alterada de alguna manera, pero creo que lo que mejor lo describe es una realidad por construir en México. Lo primero que quiero decir sobre la cirugía fetal es que durante muchísimo tiempo la cirugía fetal fue como el ápice glamoroso de la medicina fetal, lo bonito de mostrar. Sin embargo, yo creo que es el momento en que nosotros pongamos las cosas en su debido contexto y entendamos que la cirugía fetal es solamente una de las intervenciones, es una intervención extrema y además es una intervención extremadamente limitada. Mi diapositiva favorita es esta, fue regalo de mi profesora, la maestra Elena Carreras, del Hospital Valdebrón. Si ustedes se fijan, este árbol tiene su rama principal rota y esto es irremediable, ya no hay nada que hacer al respecto. Así que lo que hace la persona que trata de resolver la situación es poner esta horqueta y tratar de paliar un poco la desgracia que se viene encima con la ruptura de esta rama principal. Eso es la mejor definición que existe de la cirugía fetal. Así que olvidémonos de estas presentaciones heroicas donde aparece algún protocirujano fetal diciendo que salva niños, cura personas, porque eso no es nuestro objetivo y estamos obligados a tener la humildad suficiente para reconocerlo. La cirugía fetal ni siquiera es cirugía, es intervencionismo. Es una reconversión técnica porque nadie nace cirujano fetal, algunos somos médicos maternos fetales que nos reconvertimos a cirujanos y un gran porcentaje de nosotros son cirujanos pediatras, sobre todo en el lado norteamericano, que incursionan en el mundo, en el medio ambiente fetal. Obligatoriamente la cirugía fetal es un trabajo de equipo, implica la participación de médicos materno-fetales, cirujanos pediatras, neonatólogos, especialistas cirujanos, neurocirujanos, urólogos, ortopedistas, cardiólogos, neurólogos, rehabilitadores. Solamente cuando contamos con un auténtico equipo interdisciplinario podemos empezar a soñar con que la cirugía fetal sea potencialmente una realidad. Además, hay que reconocer que es una técnica invasiva con un muy limitado rango de acción y eso es en lo que quiero centrar los minutos que me quedan. Requerirá siempre un centro de alta complejidad, requerirá siempre la participación de múltiples expertos, soporte no solamente de parte de la institución, sino en muchos casos soporte de instituciones extranjeras y requerirá además de la capacidad de hacer un seguimiento adecuado de estos casos. En el mundo está especificado que es fundamental para hacer una cirugía fetal tener un diagnóstico preciso, conocer la historia natural de la enfermedad, que el desenlace de la patología en ausencia de la intervención comprometa gravemente la sobrevida o la calidad de la sobrevida de este feto, tener una intervención disponible que realmente permita prevenir, corregir, paliar, postergar o mejorar este mal resultado que se nos viene encima. Que esa intervención presente mínimos riesgos maternos y que la patología tenga una terapia suplementaria postnatal que lleve a la mejoría del feto. No se vale pararse y decir, bueno, pues ya que se va a morir, yo le entro. No se vale. La cirugía fetal está mucho más limitada que eso. Hay unos escenarios establecidos históricamente en los últimos 15 años para pretender la cirugía fetal. Yo les voy a hablar de dos de ellos en los que creo profundamente, uno en el que se ha demostrado un poco por la evidencia que quizás haya un campo, y algunos más en los que todavía nos queda muchísimo por aprender y muchísimo por evolucionar antes de pararnos en un escenario a decir que la estamos curando. Sin lugar a dudas, lo primero de lo que podemos hablar es de la patología gemelar. Y de la patología gemelar, quizás la más importante, sin lugar a dudas, sea el síndrome de transfusión feto-fetal. Cosa muy importante, el síndrome de transfusión feto-fetal, y esto sí ya lo conocemos por la historia natural de la enfermedad, es mortal en prácticamente el 100% de los casos. Y en los muy escasos eventos en los cuales alguno de los dos fetos sobrevivirá, lo hará con importantes secuelas neurológicas. Esto es algo que ya está establecido. Resumido en pocas palabras, el síndrome de transfusión feto-fetal es una consecuencia de la manera como se comparte la placenta en los gemelos monocoriales. Siempre se hace de una manera inequitativa. Eso hace que uno de los dos gemelos tenga una sobreperfusión. Eso hace que tenga sobreperfusión renal, empiece a acumular líquido amniótico porque se pone poliúrico, mientras que el otro, que entra en un estado hipovolémico, se pone oligúrico. Resultado final, tendremos un feto que tiene muchísimo líquido amniótico y otro que tiene muy poco. ¿Es esto relevante desde el punto de vista de la patología? No, pero es el signo cardinal que nos permite saber que estamos en presencia de un síndrome de transfusión feto-fetal. Hubo muchísimas alternativas terapéuticas en los años anteriores, todas ellas fracasaron hasta el advenimiento de la terapia láser.
En principio lo que hacemos es entrar con una pequeña cánula fetoscópica de 2,5 milímetros, pasar por allí una fibra láser de 400 nanómetros y fulgurar por fotocoagulación las anastomosis. Eso nos permite, si lo hacemos de una manera sistemática y si tenemos éxito, separar estas dos mitades de la placenta, con lo cual entonces garantizamos de alguna manera que al menos uno de los dos fetos tenga un territorio placentario adecuado y vaya recuperando su circulación. En un importante porcentaje de casos, no solamente logramos recuperar al feto que en principio tenía mejor pronóstico, sino que los dos fetos recuperan sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, la experiencia nos enseñó en el instituto dos cosas que yo encuentro sumamente interesantes y conmovedoras. La primera de ellas es que encontramos que aún tenemos limitados recursos, muy limitados recursos. En principio se estima que un catéter de introducción de Cook se puede utilizar se debe utilizar una sola vez, se puede utilizar 2, 3, creo que nuestro récord va en 18, si no me equivoco, o 19 usos seguidos, y eso es porque son sumamente costosos, así que tenemos que tirar de recursos. Eso nos ha enseñado entonces a ser sumamente conservadores en cuándo realmente tenemos que intervenir. Y encontramos que, por ejemplo, en los estadios 1 era mucho más prudente observar. Muchos de estos fetos llegaban plenamente a la viabilidad y nacían sin mayores contratiempos. Y aquí nos encontramos un escenario que también resulta sumamente importante para nosotros, que es el de la restricción selectiva del crecimiento fetal, la segunda entidad en frecuencia y en importancia cuando se trata de patología gemelar. En todas partes del mundo, cuando se instauró la cirugía fetal, se sabía que el tratamiento de elección era sencillamente entrar con una pinza bipolar y coagular el cordón del feto más pequeño, lo cual garantizaba que ya no había ningún problema para el feto grande. Eso desde el punto de vista académico, teórico y fisiopatológico es muy sensato. Ahora agarra la pinza y hazlo tú. Cárgate a ese feto que está saltando frente a ti. Así que creo que nuestra primera actitud como cirujanos fetales fue algo así como, ¡ay, pobrecito! Y eso nos permitió cambiar el paradigma. Empezamos a considerar la posibilidad de dar un seguimiento y un manejo conservador a la restricción selectiva. Orgullosamente podemos decir que llevamos un número importante de casos que se hacen con manejo conservador y hemos encontrado que un 85% de estas pacientes logran llegar a una edad muy cercana a la viabilidad fetal. Obviamente, de nuevo, necesitamos un excelente equipo de neonatólogos, un excelente equipo de obstetras que nos respalde en el momento de tomar la decisión de finalizar estos embarazos. Pero a día de hoy hemos decidido darle un manejo conservador a estos casos y a espaldarazo importante resulta que en el Best Practice and Research Clinical de mayo del 2014, es decir, recién salido del horno, el grupo más importante que existe en el mundo en manejo de patología gemelar, que es el de la Universidad de Leuven, confirma que la alternativa de manejo para la restricción selectiva del crecimiento es el manejo conservador. Así que el gran avance de la cirugía fetal en la restricción selectiva del crecimiento es que hemos dejado de operarlas. El siguiente escenario que yo encuentro sumamente motivante es el de los defectos del tubo neural. Si bien ya les decía yo que los fetos con síndrome de transfusión fetofetal morirán si no intervenimos, este es un caso radicalmente opuesto, porque si no intervenimos, estos fetos vivirán. Y ahí radica el problema. Estos fetos vivirán una vida entera con severas limitaciones funcionales. Un 30% de ellos no lograrán caminar, 45% de ellos tendrán dificultades para la bipedestación, para la micción, para el control de esfínteres, algunos tendrán incluso problemas de aprendizaje y de desarrollo cognitivo. Así que el hecho de que podamos disminuir esas secuelas y mejorar la calidad de una vida, que seguramente será muy prolongada a día de hoy, sí que justifica que intentemos hacer algo. ¿Se pueden intervenir todos los defectos del tubo neural? Por supuesto que no. Los criterios de selección tienen que ser sumamente estrictos, tienen que basarse en el nivel anatómico, en que podamos por ecografía seleccionar aquellos con nivel funcional que realmente se van a beneficiar, aquellos que se van a beneficiar por el pronóstico neurológico que hubiesen tenido si no hubiésemos intervenido. Y además es fundamental que estemos seguros de que esto no está asociado a otros defectos. ¿Qué alternativas tenemos para favorecer a estos fetos? Hasta hace muy pocos años la alternativa era el manejo abierto, es decir, teníamos que hacer como una operación cesárea, una histerectomía, exponer el defecto y hacer un cierre neuroquirúrgico del mismo. Así se hizo el estudio MOMS, que es el estudio que demostró de manera fehaciente y a nivel mundial que había una posibilidad terapéutica para estos fetos. Sin embargo, en el mismo estudio MOMS se reconocía que la tasa de prematuridad era casi prohibitiva, es decir, estos fetos nacían en promedio a las 33 semanas de edad gestacional con partos tan tempranos como la semana 27, es decir, a los pocos días de practicada la cirugía. Eso hace que todavía exista mucho escepticismo sobre la real aplicación clínica de este tipo de técnica.
A día de hoy hay centros de investigación que están desarrollando la cirugía fetoscópica para defectos, para cierre de defectos del tubo neural. Esto apenas es una incursión, apenas es una realidad por crearse. Esto implica la colaboración de muchísimas instituciones. En el INPER hemos incursionado ya en este campo, recibimos el apoyo del Instituto Nacional de Pediatría para los neurocirujanos, el Hospital Universitario Valle de Hebrón nos aportó sus expertos, el Cincinnati Children's Hospital trajo sus cirujanos, el Texas Children's Hospital trajo sus cirujanos, es decir, implicó un esfuerzo gigantesco y es apenas el comienzo. Aquí tengo que hacer el paréntesis obligado. El hecho de que podamos incursionar en este tipo de realidades implicará un gran esfuerzo institucional y además exigirá la colaboración de una gran cantidad de entidades si de verdad planeamos hacer este tipo de intervenciones fundamentales en México una realidad en el futuro inmediato. Esto sí valdría la pena. Los siguientes escenarios, me permito recordarles que los marqué en letras rojas, y es porque de cualquier manera aún están en un punto en el que es muy difícil estar seguros de lo que estamos diciendo. Las masas torácicas. Encontrarán ustedes de nuevo conferencias grandilocuentes donde les dicen que las masas torácicas se pueden tratar in útero y que yo le meto el láser y la quemo y tal. Realmente tenemos que tener en cuenta si esto va a beneficiar al feto. El 89% de las masas torácicas no le causarán ningún problema al feto in útero. Seguramente necesitarán tratamiento, seguimiento y una resolución ulterior, pero no se justifica arriesgar al feto para mejorar esto y solo para que podamos hacer diapositivas espectaculares en la plática. La hernia diafragmática es un escenario diferente. La hernia diafragmática era invariablemente mortal con la tecnología de la que disponíamos hace 10 años. Hubo dos grandes cambios en el paradigma. Primero, mejoró muchísimo la terapia neonatal. Con la aparición del ECMO se pudo recuperar muchísimo la función respiratoria en estos niños y además apareció la cirugía antenatal. La colocación del balón endotraqueal permitía que estos pulmones se llenasen de líquido y por lo mismo entonces tuviesen un mayor territorio de crecimiento y tuviesen una mejor perspectiva a la hora de hacer la corrección definitiva. Sin embargo, el 55% de las hernias diafragmáticas están asociadas a trastornos genéticos, un 40% de hecho están asociadas a cromosomopatías. Además, solamente hay un pequeño porcentaje de estas hernias que realmente se van a beneficiar de la terapia antenatal y es fundamental que no haya ninguna otra alteración, particularmente cardíaca, asociada. Así que no todos los fetos con una hernia diafragmática deben pasar al quirófano. Tenemos que seleccionar muy bien aquellos a los que realmente, haciéndolos pasar por este riesgo, beneficiaremos. Otra patología muy similar es la obstrucción del tracto urinario inferior, la megavejiga. En principio se ha intentado dos tipos de alternativas, la colocación de un shunt, es decir, algo que sencillamente comunique la vejiga con el espacio amniótico, o la cirugía fetoscópica láser, espectacular. La cirugía fetoscópica láser se ve preciosa en las diapositivas, acaba de ser publicada en el 2014, un estudio que une los diferentes subestudios que se han hecho en el mundo, concluyen que la cirugía fetoscópica para la obstrucción del tracto urinario inferior no representa ninguna mejoría desde el punto de vista del pronóstico nefrológico, es decir, todos estos niños ya tienen un daño renal en el momento en que se hace la cirugía y no hay una justificación real para someterlos a este procedimiento. Otro escenario similar es el de las malformaciones cardíacas. La estenosis aórtica crítica ha demostrado que quizás se beneficie cuando se le hace una dilatación aórtica in útero. La estenosis pulmonar crítica es un escenario mucho más cuestionable. La verdad es que en el mundo real, en nuestro caso, por ejemplo, 14 casos hemos evaluado, potencialmente candidatos, de ellos hemos encontrado que ninguno cumplía criterios para ser operados. 5 de estos casos se operaron externamente, 1 se resolvió, lo cual es imposible desde el punto de vista clínico, 2 murieron posoperatoriamente y 1 murió intraoperatoriamente. Eso es una manera de decir que al menos la cirugía cardíaca fetal en nuestro medio y en las actuales circunstancias es una realidad apenas por vislumbrar. Y está muy poco indicado dejarnos deslumbrar por esto. Cosas que exigen, que necesitamos para que realmente la cirugía fetal sea una realidad en México. Necesitamos cooperación en términos de captación y referencia. Necesitamos que la gente vea estos diagnósticos y nos envíe a los pacientes. Y además necesitamos estar seguros de que estos pacientes luego van a tener el seguimiento que requieren. La cirugía complementaria realmente curativa, el manejo crónico de su situación, la neurohabilitación que todos ellos requerirán y el seguimiento a largo plazo de sus potenciales secuelas. En conclusión, la cirugía fetal es un procedimiento límite, no es un campo de ensayos. No se debe intentar si no se tiene un equipo interdisciplinario sólido.
Se tiene que seleccionar ética y responsablemente aquellos casos a los que realmente vamos a beneficiar. Exige tener la humildad de reconocer cuando no vale la pena que intervengamos. Y en México, a día de hoy, y muy seguramente en el mundo, es una especialidad que está apenas en gestación. Muchísimas gracias. Tal diciendo que salva niños, cura personas, porque eso no es nuestro objetivo y estamos obligados a tener la humildad suficiente para reconocerlo. La cirugía fetal ni siquiera es cirugía, es intervencionismo. Es una reconversión técnica porque nadie nace cirujano fetal. Algunos somos médicos maternos fetales que nos reconvertimos a cirujanos. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo a la Academia de Cirugía por este gran honor, esta invitación. Y además quiero agradecer a mis compañeros precedentes porque creo que me han ayudado muchísimo a poner en contexto el verdadero sentido de esta presentación. Si bien el título original era Cirugía fetal, una realidad, yo tenía dos tendencias para tratar de modificar este título. Una es Cirugía fetal, una realidad alterada de alguna manera, pero creo que lo que mejor lo describe es una realidad por construir en México. Lo primero que quiero decir sobre la cirugía fetal es que durante muchísimo tiempo la cirugía fetal fue como el ápice glamoroso de la medicina fetal, lo bonito de mostrar. Sin embargo, yo creo que es el momento en que nosotros pongamos las cosas en su debido contexto y entendamos que la cirugía fetal es solamente una de las intervenciones, es una intervención extrema y además es una intervención extremadamente limitada. Mi diapositiva favorita es esta, fue regalo de mi profesora, la maestra Elena Carreras, del Hospital Valdebrón. Si ustedes se fijan, este árbol tiene su rama principal rota y esto es irremediable, ya no hay nada que hacer al respecto. Así que lo que hace la persona que trata de resolver la situación es poner esta horqueta y tratar de paliar un poco la desgracia que se viene encima con la ruptura de esta rama principal. Eso es la mejor definición que existe de la cirugía fetal. Así que olvidémonos de estas presentaciones heroicas donde aparece algún protocirujano fetal